derritiendo el hielo. Capítulo 19. Las vacaciones de Navidad terminaron demasiado pronto para el gusto de Harry. Le encantaba estar en Hogwarts, de eso no había dudas, pero después de pasar casi 2 semanas con las 2 personas que eran lo más cercano a su familia, no pudo evitar sentir una cierta punzada de tristeza en lo más profundo de su corazón. Ese sentimiento solo se intensificó con el conocimiento adicional de que tanto Remus como Sirius iban a dejar Gran Bretaña justo después de dejarlo en la estación de King's Cross. Al menos, a diferencia de cuando fue secuestrado después de regresar de Hogwarts, Sirius también estaba allí para despedirlo, como le recordó un ladrido feliz que venía de la parte trasera del auto, lo que hizo que Harry sonriera débilmente y girara la cabeza. Era extraño ver a un hombre adulto en el cuerpo de un perro, pero ver a Sirius actuando como lo haría un canino normal era aún más inquietante. Como nunca había profundizado en la naturaleza de un animago, Harry no estaba seguro de si el comportamiento de su padrino estaba dictado por instintos o incontables horas de práctica. Aún así, no pudo evitar extender la mano y acariciar al perro negro en la cabeza. La cola comenzó a moverse de izquierda a derecha rápidamente en agradecimiento por el amable gesto. Padre de perros habría sido un título apropiado, pensó Harry, recordando el terrible juego de palabras del hombre mayor. Sirius o no, no había nada que pudiera impedir que Harry acariciara a un perro feliz. Sin embargo, no le habría importado si su padrino no le hubiera lamido la mano como una forma de gratitud. Frunció el ceño con disgusto e intentó secarse la mano contra el asiento del auto. Con suerte, Remus no se daría cuenta. ¿Y no puedes quedarte en esa casa por qué? Preguntó Harry, rompiendo el silencio mientras los 3 hombres cabalgaban por las calles vacías de Londres. Tú mismo has dicho que con ese encantamiento Fidelius o lo que sea, ni siquiera los magos podrían encontrarlo sin saber su ubicación exacta. Sí, convino Remus, asintiendo con la cabeza. Pero el ministerio sabe que la familia Black tiene, o al menos tenía, una casa en Londres. No rehicimos los encantamientos Fidelius en Grimmauld Place cuando estuvimos allí, así que es solo cuestión de tiempo antes de que el ministerio envíe a sus rompedores de maldiciones para encontrar su ubicación. Quién sabe, tal vez ya estén en eso. Tal vez suceda en 10 años, tal vez en 10 días, se encogió de hombros. O tal vez nunca. Es mejor prevenir que curar. Además, has pasado casi 2 semanas en esa casa, ¿querrías vivir allí más tiempo? Sirius ladró en señal de acuerdo a sus espaldas. Harry no necesitaba otra razón para entender por qué abandonaban Grimmauld Place. Decir que la casa estaba a oscuras sería quedarse corto. Unas cuantas veces, sobre todo a primera hora de la mañana, cuando Sirius y Remus dormían, Harry deambulaba por los pasillos vacíos sin ningún propósito en mente. O, al menos, pensaba que estaban vacíos. Nunca podría olvidar aquella terrible mañana en la que se topó con un retrato de la madre de Sirius, Walburga Black, gritándole todo tipo de obscenidades. Si eso no fuera suficiente, unos segundos después, apareció un elfo doméstico, parecido a Dobby, aunque parecía una versión sombría y retorcida de la pequeña criatura que había conocido, alarmado por la incomodidad de su ama. Harry se estremeció de mala gana ante el desagradable recuerdo. Desde entonces, hizo todo lo posible por evitar ese pasillo en particular y a Creacher. Afortunadamente, el viejo elfo doméstico gruñón parecía no disfrutar de su presencia, al igual que Harry no disfrutaba de la suya, por lo que ambos trataron de evitar al otro. Pero eso no significaba que Harry no tuviera recuerdos agradables en los que pensar sobre sus vacaciones de Navidad. Cada tarde, escuchaba las historias de Sirius y Remus sobre su tiempo en Hogwarts, ya sea sobre las bromas que hacían como los merodeadores o sobre la relación de sus padres. Harry estaba seguro de que podría escuchar esas historias durante semanas, si no meses, y aún así no habría tenido suficiente. Durante unos preciosos días, se permitió olvidar por completo el torneo y las pesadillas. No pudo evitar que una risita escapara de sus labios cuando recordó una conversación en particular. Una noche, cuando tanto Remus como Sirius bebieron un par de vasos de alcohol, el padrino de Harry pareció tener un golpe de genialidad. O eso fue lo que él pensó que fue, al menos. Para diversión y ligera vergüenza de Harry, el ex prisionero intentó persuadir a sus 2 compañeros para que un día, cuando las cosas volvieran a la normalidad, se encontraran una mujer e intentaran tener un hijo en el mismo momento. Su argumento fue llamar a sus hijos, varones, por supuesto, James Potter, Sirius Black y Remus Lupin respectivamente, solo para ver la reacción de McGonagall al regreso de los merodeadores, como lo llamó Sirius. Harry se rió de la idea un poco incómodo, mientras que Remus se negó rotundamente,
Para gran disgusto de Sirius. Harry no tuvo el corazón para recordarle que incluso si el plan de su padrino funcionaba, no había forma de que los tres pudieran ver la reacción de McGonagall. Después de todo, a los padres no se les permitía entrar a Hogwarts simplemente para acompañar a sus hijos. Un día, su cómoda rutina de no hacer absolutamente nada se vio interrumpida por la aparición inesperada de la hija del primo de Sirius, que se presentó como Tonks, una auror joven y un poco extraña. Aunque, parecía que solo Harry no esperaba su llegada, ya que los otros dos hombres no se sorprendieron en absoluto de verla allí. Por lo poco que escuchó, la joven Auror les había informado a ambos hombres sobre los problemas que surgieron cuando Remus secuestró a Harry de King's Cross y que Dumbledore, aparentemente, se encargó de eso. Como, sin embargo, no dijo. El punto era que la desaparición repentina de Harry ya no era una preocupación para el ministerio, y era todo lo que realmente importaba. Otro resultado positivo de las vacaciones de Navidad fue otra foto de su antiguo profesor, aunque en esa foto aparecía un grupo mucho más grande de personas que solían ser conocidas como la Orden del Fénix durante la guerra. Al menos, al principio, Harry pensó que era algo positivo. Sus padres estaban en la foto, por supuesto, al igual que Remus y Sirius. Colagusano también solía estar allí antes de que Sirius lo cortara con la ayuda de un cuchillo de cocina. Sus expresiones también eran mucho más diferentes a las de la foto de la despedida de soltero de James. Estaban mucho más orgullosos y serios que en la foto de los últimos días de soltero de su padre. Por supuesto, también había otras personas allí, con el profesor Dumbledore de pie en el medio. A pesar de que esa foto fue tomada 14 años antes, el director todavía parecía tan viejo como Harry recordaba. Sin embargo, la profesora McGonagall parecía mucho más joven y, dadas las historias de Sirius y Remus, estaba parada demasiado cerca de su padre para el gusto de Harry. Por unos momentos, se preguntó si su madre sabía sobre el enamoramiento de la profesora de transformaciones con uno de sus cachorros. También fue la primera vez que vio a los padres de Neville, entre otras personas que no conocía y que nunca conocería, ya que muchos de ellos ya estaban muertos. Cada rostro desconocido tenía su propia historia, contada por Remus o Sirius. Por lo general, esas historias no tenían finales felices. Emboscados y asesinados por los mortífagos, torturados hasta el punto en que sus cuerpos eran prácticamente irreconocibles, o simplemente desaparecidos hasta ese día. O, como en el caso de los Longbottom, torturados hasta la locura, sentenciados a existir como nada más que cáscaras vacías, incapaces de ver crecer a su único hijo. No fuiste el único que perdió a sus padres hace todos esos años, las palabras de Neville resonaron en su mente una vez más. Una cosa era escuchar esas palabras sobre alguien, pero golpeó mucho más fuerte cuando Harry realmente pudo ponerle rostro a las personas que sufrieron tal destino. Realmente no tenía idea de qué destino era peor, el suyo o el de Neville. Harry a menudo deseaba un milagro que permitiera a sus padres vivir, pero no estaba seguro de si hubiera cambiado el destino de sus padres por el de Neville. El viejo coche en el que viajaban se detuvo en el concurrido aparcamiento. Por primera vez en la vida de Harry, excepto cuando iba a subir por primera vez al expreso de Hogwarts, su llegada a King's Cross no estuvo acompañada de felicidad. El tren estaba a punto de alejarlo de su familia sustituta y llevarlo de vuelta a la realidad del torneo de los Tres Magos. Y las insignias, pensó Harry mientras recordaba la mañana después del baile de Navidad. Y Daphne, susurró una suave voz en su mente mientras sus recuerdos le recordaban el baile. Harry parpadeó 2 veces confundido. Tuvo que admitir que durante su estancia en Grimmauld Place, prácticamente se olvidó de la belleza de Slytherin con la que pasó la velada. Pero en ese momento, con Hogwarts cada vez más cerca, se dio cuenta de que extrañaba a su inesperada amiga. Solo podía preguntarse qué estaría haciendo en el castillo con ella ausente durante casi 2 semanas. Nos mantendremos en contacto, prometió Remus, aparentemente percibiendo la incomodidad de Harry. Miró a su antiguo maestro con una sonrisa de agradecimiento que no llegó a sus ojos. Sirius ladró en señal de acuerdo, lo que provocó que el joven volviera a estirar la mano hacia atrás y rascara la cabeza del perro negro. Intentaré averiguar qué es el huevo una vez que estemos en un lugar seguro, agregó. Siento que tengo la respuesta en la parte de atrás de mi lengua. Solo necesito tiempo. Gracias, murmuró Harry, abriendo la puerta del coche. Retrasar lo inevitable no le daría nada, y el expreso de Hogwarts estaba a punto de salir de la estación en poco tiempo. Ten cuidado, añadió, sin saber qué más podía decir. Remus asintió con la cabeza mientras Sirius volvía a ladrar, apoyado contra la ventana.
Harry no pudo evitar sonreír ante las payasadas de su padrino. Con un último movimiento de la mano, sacó el baúl del coche y observó cómo los dos hombres se alejaban del aparcamiento. Como la Navidad había terminado no solo para los estudiantes de Hogwarts, sino para toda la gente de Gran Bretaña en general, la estación de King's Cross estaba aún más abarrotada que a principios de septiembre. Innumerables hombres, vestidos de traje y con maletines, y elegantes mujeres hablando por teléfono, caminaban en todas direcciones, obligando a Harry a abrirse paso entre la multitud. Sin embargo, como siempre, a pesar de la multitud, nadie prestó atención al pequeño niño que desapareció de repente después de chocar contra una columna. El lado mágico de la estación no estaba tan lleno como el Mugle. Después de todo, no muchos estudiantes regresaron después del baile de Navidad y, como el reloj indicaba que el tren partiría en 5 minutos, la mayoría ya estaba a bordo. El objetivo original de Harry era encontrar a Neville. Su compañero de dormitorio estaba sin duda en algún lugar del tren. Sin embargo, ese pensamiento se le escapó cuando pasó por los compartimentos, algunos vacíos, otros llenos con 2 o 3 personas como máximo, y vio un cabello rubio y un vestido plateado y verde de Slytherin en uno de los compartimentos cerca del final del tren. El corazón de Harry se saltó un latido por una fracción de segundo, algo que solo solía hacer cuando veía a Cho. No podía verse más diferente que durante el baile. Aunque la cara de Daphne estaba dirigida hacia el libro que tenía en el regazo, Harry podía ver claramente que no había rastro de maquillaje allí. El elegante vestido había desaparecido y lo había reemplazado por el uniforme escolar que, en su opinión, le hacía cosas horribles a su figura ahora que Harry sabía cómo lucía su cuerpo. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios y, antes de que pudiera volver a pensar en buscar a Neville, llamó a la puerta del compartimiento de Daphne. Daphne, sorprendida de que alguien se atreviera a perturbar su momento de paz, levantó la vista del libro con una ceja enarcada. Su segunda ceja se unió rápidamente a la primera cuando vio a Harry con la mano levantada en un saludo vacilante. Abrió la puerta y asomó la cabeza. «Hola», dijo Harry con una sonrisa tímida. «Potter», respondió Daphne, con un movimiento de cabeza apenas perceptible. «¿Te importa si me uno a ti?» «Si insistes», respondió ella, dirigiendo la mirada hacia su libro. «Aunque estoy segura de que no tendrás problemas para encontrar un compartimento vacío. El tren no va tan lleno como en septiembre. Pensé que tu hermana estaría aquí contigo. ¿Se quedó en Hogwarts?», preguntó, ignorando su comentario. «Está en otro compartimento con algunos de sus amigos». «Entonces, ¿cómo estuvieron tus vacaciones?», preguntó Harry, colocando su baúl en el estante cerca del techo del tren. «Como siempre», respondió Daphne encogiéndose de hombros y carraspeando. «Pasé un tiempo con mi familia. Estudié un poco, nada que valga la pena mencionar». «¿Y tú?». Harry sonrió mientras se sentaba frente a Daphne. Sorprendentemente tranquilo, se rió entre dientes. «No ha sucedido nada extraordinario. En realidad, es bastante reconfortante». «Excepto que desapareciste de King's Cross», respondió Daphne, cerrando el libro antes de levantar la cabeza. «Simplemente desapareciste», explicó, notando su expresión perpleja. «En el aire. Debo admitir que, por un momento, me pregunté si te habían secuestrado». Las reacciones de los aurores solo reforzaron esa idea. Harry se rió de nuevo, recordando aquella situación. «Supongo que puedes decirlo», asintió con la cabeza antes de fruncir el ceño. «¿Me estabas observando?», preguntó Harry cuando su mente terminó de descifrar el significado oculto de sus palabras. «No», respondió Daphne un poco demasiado rápido. Como si surgiera de la nada, sacó una sola pluma de azúcar y se metió la punta en la boca, chupándola suavemente. «¿Cómo va tu Patronus?», preguntó después de aclararse la garganta. «¿Algún progreso?». «Lo conjuré por una fracción de segundo después del baile», pensó Daphne, aunque no encontró la fuerza para decir esas palabras en voz alta. «No podemos practicar magia fuera de Hogwarts». «¿Ya lo olvidaste? O quizás las reglas de repente no se aplican al niño que vivió». «Y ya que estamos hablando de hacer progresos, ¿cómo van los preparativos para la segunda prueba? ¿Aprendiste algo?». Harry se encogió de hombros, abatido por la repentina hostilidad en la voz de Daphne. No estaba presente ni siquiera durante su primera conversación en la Cámara de los Secretos. «No», sacudió la cabeza. «Abrí el huevo una vez, mi amiga me lo pidió, pero no pasó nada nuevo», explicó. Los dientes de Daphne se apretaron involuntariamente con fuerza, rompiendo la frágil pluma en su boca. Un suave sonido de dientes chocando dulcemente llenó el compartimiento.
Parece que te gustan, comentó Harry después de unos momentos de estar sentado en silencio. Si estás hablando simplemente por el hecho de charlar un poco, entonces puedes parar, respondió Daphne, mirando por la ventana mientras el expreso de Hogwarts ganaba velocidad de manera constante, viajando hacia el norte. No soy una gran fanática de esto. Estoy segura de que ya lo habrás notado. Lo que le pasó. Sea más específico. Eres diferente, dijo Harry, esforzándose por encontrar la palabra correcta. Más frío. Daphne se encogió de hombros. Parece lo más apropiado. Después de todo, tengo una reputación que mantener. No te comportaste así durante el baile, replicó Harry. No conmigo, al menos, añadió, recordando la conversación de la chica con Cho y Ginny. Tal vez, pero el baile ya terminó, por si no lo has notado, respondió Daphne, levantándose de su asiento. Sacó su baúl del estante y escondió su libro dentro antes de salir del compartimiento. ¿A dónde vas? No es asunto tuyo. Los días transcurrieron en un abrir y cerrar de ojos, ya que el comienzo de enero trajo consigo el inicio del nuevo trimestre. Aún así, parecía que algunas cosas no habían cambiado a pesar del paso del tiempo. Las cortinas de Ron todavía estaban cubiertas de insignias, y una de ellas brillaba orgullosamente en su pecho. No intercambiaron ni una sola palabra entre los dos. Algunos de sus compañeros de dormitorio le preguntaron sobre su repentina afiliación con la Reina de Hielo de Slytherin, pero Harry no les honró con una respuesta. Principalmente porque no sabía qué decirles. En general, el segundo trimestre de su cuarto año transcurrió tal como Harry esperaba. Algunos profesores ya habían empezado a molestarlos con los exámenes finales que se avecinaban y, de vez en cuando, alguien le preguntaba si había logrado descifrar la pista de la segunda prueba. Sin embargo, hubo un cambio importante, uno que a Harry no le gustó en lo más mínimo. Daphne no le estaba hablando. Harry intentó llamar su atención, aunque no estaba seguro de cómo podría hacerlo. Trató de atraparla después de las clases que compartían, aunque Daphne siempre se las arreglaba para escabullirse antes de que él pudiera salir del aula. Unas cuantas veces, Harry pensó que podría atraparla en la biblioteca, pero no estaba por ningún lado en el laberinto aparentemente interminable de estanterías. Incluso si revisaba el mapa antes de ingresar al dominio de Madame Pince para asegurarse de que Daphne estuviera allí, ella siempre se las arreglaba para irse antes de que la atrapara. Incluso regresar a la cámara unas cuantas veces no trajo los resultados que esperaba. Y así, dejó de visitar el baño de Myrtle después de sentarse en la tumba del basilisco unas cuantas veces durante horas, y se fue solo minutos antes del comienzo del toque de queda. Durante los primeros días, esperaba que pudiera explicarse, como cuando Daphne no apareció cuando originalmente planearon ir a Hogsmeade. Sin embargo, el mapa nunca mostró a Daphne y Astoria en la misma posición que ese día. Los profesores Snape, Sprout y Madame Pomfrey tampoco aparecieron en la sala común de Slytherin. Y el mapa nunca mintió. Así como Daphne lo dejó solo en ese compartimiento, parecía haber abandonado también su vida. Harry pasó varias noches preguntándose qué podría haber causado que eso no le trajera las respuestas que tanto deseaba. Pasó incontables horas recordando sus conversaciones más recientes, principalmente durante el baile, pero sin importar cuánto lo intentara, Harry no podía encontrar ni una sola cosa que pudiera haber causado que Daphne se alejara de él. ¿Nada dura para siempre, eh? Se preguntó una noche mientras estudiaba el mapa. O mejor dicho, estaba mirando fijamente un punto en particular. El punto con el nombre de Daphne permanecía inmóvil en el dormitorio de Slytherin, rodeado por Pansy Parkinson, Tracey Davis y Millicent Bulstrode. Pasó el dedo por el frágil pergamino, recordando por una fracción de segundo el tacto de la piel desnuda de Daphne bajo sus dedos. Una punzada que conocía muy bien atravesó el corazón de Harry mientras seguía mirando el punto. A pesar de haber conocido a Daphne solo unos meses antes, el dolor era similar al que sintió cuando Ron y Hermione dejaron de hablarle después del incidente con el cáliz. Eso si no fuera más fuerte. La extrañaba. Extrañaba sus pequeñas bromas, la lengua afilada de Daphne, los pequeños interrogatorios y los insultos ocasionales que sabía en su corazón que no tenían la intención de lastimarlo. Extrañaba pasar tiempo con ella estudiando en la biblioteca, hablando en la cámara y practicando nuevos hechizos. Extrañaba esa pequeña seguridad que anidaba en su mente de que tenía a alguien que creía en él, incluso cuando las personas más cercanas a él no lo hacían. Al final, Harry simplemente extrañó a su amigo.
Estoy seguro de que una Bloodhair le debe haber golpeado la cabeza durante uno de los partidos, comentó Neville con una pequeña risita mientras él y Harry observaban a Víctor Krum. Desde su lugar seguro en el viaducto, los dos chicos tenían una vista perfecta del barco de los búlgaros que se balanceaba suavemente en el lago Negro. El campeón de Durmstrang ya llevaba media hora saltando al agua helada, y cada vez volvía al barco después de unos minutos, solo para saltar de nuevo. Harry asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Tal vez esa sea una de sus costumbres, sugirió, sin atreverse a imaginar la temperatura del agua. Se arrebujó más en su chaqueta. ¿No se le unirían los demás entonces?, replicó Neville. Entonces, tal vez lo hace para mantenerse en forma. He oído que los baños fríos pueden tener algunos beneficios para la salud. Creo que estaría bien si simplemente se diera una ducha fría, respondió Neville, estremeciéndose ligeramente. ¿Ha habido suerte con el huevo? No lo he abierto en un mes. Oh. Entonces, ¿cómo quieres prepararte para la segunda prueba? Esperaba que Daphne me hubiera ayudado con eso, pensó Harry con un profundo suspiro y cerrando los ojos. Ni idea. Bueno, si necesitas ayuda, yo. Oye, Potter, dijo alguien, silenciando lo que Neville quería decir. Ambos chicos se giraron hacia la fuente de la voz, pero encontraron a Cedric corriendo hacia ellos. Hombre, eres difícil de encontrar. Te he estado buscando por todas partes, dijo, deteniéndose un momento para recuperar el aliento. No era tan difícil como Daphne. Cedric, dijo Harry, asintiendo con la cabeza. Neville agitó la mano torpemente, murmurando algo a modo de saludo. El buscador de Hufflepuff asintió a cambio, reconociendo al otro Gryffindor al que parecía no haber notado antes. ¿Qué te trae por aquí? Cedric se encogió de hombros. Supongo que será un torneo. Por supuesto, ¿qué más? ¿Ya has descubierto lo del huevo? Harry puso los ojos en blanco al oír la misma pregunta una vez más. No. ¿Y tú? Sacudió la cabeza. No, suspiró Cedric. Ese maldito huevo no dirá nada más que un chillido cada vez que lo abra. Pero aún, creo que podría estar haciendo algún progreso, agregó, rascándose la nuca. ¿Debería irme o...? Neville se quedó callado, señalando algo que tenía detrás de la espalda. Harry negó con la cabeza. No. No es ningún misterio ni nada de eso. Un eco apagado de ovaciones y salpicaduras de agua llegó a sus oídos, lo que hizo que los tres muchachos volvieran la mirada hacia el lago Negro. Tal como lo había estado haciendo durante la última media hora, Krum saltó una vez más al agua, acompañado por fuertes ovaciones de sus compatriotas búlgaros. Harry se estremeció levemente, imaginándose una vez más en el lugar de Víctor en ese momento. ¿Qué está haciendo?, preguntó Cedric frunciendo el ceño. Yo diría que está perdiendo la cabeza, comentó Neville. ¿Crees que podría estar tramando algo?, preguntó el Hufflepuff, mirando a Harry. Con la segunda prueba, quiero decir. Quizás ya haya descubierto el huevo y se esté preparando. No tengo idea, respondió Harry, sacudiendo la cabeza. Espero que te equivoques. La segunda prueba es a fines de febrero y no me gustaría acercarme al lago en esa época del año. Lo mismo digo, asintió Cedric. De todos modos, como ya he dicho, creo que tengo una idea sobre el huevo, pero no lo sabré con seguridad hasta dentro de un par de días. Si lo descifro, serás el primero en saberlo. Te lo juro. Nos vemos, Potter. ¿Por qué está interesado en ayudarte?, susurró Neville una vez que la figura de Cedric desapareció del viaducto. Le hablé de los dragones, respondió Harry. Supongo que solo quiere devolverme el favor. ¿Crees que podría haber tenido razón cuando habló de Krum? Espero que no, respondió Harry, observando una vez más al buscador búlgaro saltando al agua helada. Por cierto, ¿cómo van las cosas con Luna?, preguntó, intentando desviar la conversación del torneo. Sonrió levemente cuando notó el rubor de Neville, que intentó disimular frotándose la mejilla. Vamos a ir a Uxmeade juntos en la próxima visita, murmuró. Nos escribimos durante la Navidad. Ella es muy agradable, ¿sabes? Quizás tú y Daphne querrían ir con nosotros, sugirió después de un momento de vacilación, borrando efectivamente la sonrisa de Harry de su rostro. No creo que eso sea posible. ¿Por qué no? Parecía que ustedes dos se llevaban bastante bien en el baile. Tal vez, Harry asintió con la cabeza. Pero el baile ya terminó, murmuró, haciéndose eco de las palabras de Daphne. Harry, creo que he conseguido descifrar el huevo. Los bordados en la cáscara son una pista en sí mismos.
Como he dicho, no representan dragones ni nada relacionado con ellos. En realidad, no representan ninguna criatura oscura. Bueno, más o menos. Me costó un poco de investigación, pero finalmente encontré algo remotamente similar a las marcas del huevo. Son palabras escritas en el dialecto de la gente del mar. Al menos, espero que sea así. El libro que encontré está bastante desactualizado, pero los símbolos son casi idénticos. El propio chillido también me hace creer que el huevo está de alguna manera conectado con la gente del mar. Su voz es incomprensible fuera del agua. Te sugiero que pruebes a abrir el huevo cerca del agua o algo así. Creo que debería funcionar. Escríbeme tan pronto como lo pruebes. Mooney. A la mañana siguiente, Ari leyó la carta varias veces mientras masticaba su desayuno, apenas pudiendo resistir la tentación de gritar victoria. Ya sea que estuviera dispuesto a admitirlo o no, las constantes quejas sobre la segunda prueba comenzaron a preocuparlo, incluso si todavía tenía más de un mes para prepararse. Aún así, el mensaje de Lupin fácilmente le quitó de encima la tensión que se había ido acumulando sobre sus hombros como si no fuera más que polvo. Sin embargo, la teoría de Remus tendría que esperar hasta la noche, ya que su agenda del día estaba repleta de clases, bueno, hasta la cena. Dobló la carta y la escondió en el bolsillo de su túnica antes de salir del gran comedor, ajeno al par de ojos azul y hielo que seguían cada uno de sus movimientos. Capítulo 20. Venid a buscarnos allí donde suenan nuestras voces, no podemos cantar por encima del suelo, y mientras buscas, reflexiona sobre esto. Hemos tomado lo que tanto extrañarás, durante una hora tendrás que mirar, y para recuperar lo que nos quitamos, pero después de una hora, la perspectiva es negra, demasiado tarde, se fue, no volverá. Casi una hora después de la cena, con el cuerpo helado y los oídos todavía zumbando por los gritos espantosos, Ari finalmente logró que el huevo cooperara. La teoría de Remus se veía mucho mejor en el papel que en la realidad. Al principio, Ari siguió el consejo de su antiguo maestro al pie de la letra, abriendo el huevo al lado del lago, lo que resultó en otra serie de chillidos antes de que pudiera volver a cerrarlo. Le tomó más de media hora encontrar una pista en la carta de Remus, lo que le hizo cuestionar en silencio su inteligencia y la de su amigo. Estaba escrito literalmente en blanco y negro que la voz de los habitantes del mar era incomprensible fuera del agua. Ari se abofeteó a sí mismo por su propia ceguera mientras al mismo tiempo maldecía la crueldad del destino. Después de todo, solo un día antes deseaba no tener que entrar al lago como Krum. Cuando finalmente se dio cuenta de la instrucción involuntaria de Remus, abrió el huevo bajo el agua, esperando contra toda esperanza no tener que sumergirse para buscarlo. La sensación de victoria que apareció en su mente cuando el huevo no comenzó a gritar para que todos los cielos lo escucharan se evaporó rápidamente cuando Harry todavía no podía entender los detalles de lo que estaba escuchando. Y así, maldiciendo su suerte una vez más, de pie hasta las rodillas en el agua helada, respiró profundamente y sumergió la cabeza en el lago. Sintió como si 1000 dagas diminutas le perforaran las orejas tan pronto como su cabeza estuvo bajo la superficie del agua, aunque no tenía nada que ver con sus experimentos anteriores con el huevo. Le tomó un tiempo antes de que la temperatura del lago se volviera soportable, y Harry tuvo que volver a salir a la superficie 2 o 3 veces para tomar un poco de aire que tanto necesitaba antes de poder comenzar a prestar atención a la canción. A Harry le sorprendió lo mucho que la voz se diferenciaba de lo que había oído fuera del agua. En cuanto se acostumbró a la temperatura del agua, todos sus sentidos se vieron abrumados por la canción del huevo. La voz femenina era más suave y agradable a los oídos que cualquier otra que Harry hubiera oído jamás, y sus ojos estaban pegados al tono dorado del interior del huevo. A pesar del agua, sintió que el calor se extendía por su cuerpo, empezando por sus manos en las que sostenía el huevo como si fuera lo más preciado de su vida. Incluso el olor del agua fangosa se desvaneció en la nada. Solo cuando sus pulmones empezaron a gritar por aire y la canción se repitió varias veces, Harry finalmente resurgió. Tosió varias veces, escupiendo agua que se abrió camino hacia su garganta y aún más profundo. Tan pronto como la voz se convirtió en nada más que un sonido ahogado, la cautivadora canción perdió su dominio sobre Harry. El calor fue rápidamente borrado por el viento helado, y su nariz se llenó con el olor del barro. Parcialmente empapado y temblando por el viento helado, Harry regresó a la orilla del lago. Rápidamente se lanzó un encantamiento calentador, agradeciendo una vez más a quien haya descubierto la magia por hacer la vida un poco más fácil. Después de usar su túnica como toalla, Harry rápidamente escribió la canción que escuchó en un trozo de pergamino.
Aunque la voz femenina era prácticamente imposible de olvidar, no había garantía de que recordara la canción por la mañana. Y ciertamente no le apetecía otro viaje al lago. A pesar de su estructura de poema, la canción era bastante fácil de entender, dedujo Harry algún tiempo después, cuando estaba escondido a salvo en el calor de su cama. Los dos primeros versos dejaban bastante claro dónde se llevaría a cabo la segunda prueba. En el lago Negro. Harry maldijo en silencio otra vez, preguntándose, no por primera vez, si los organizadores del torneo querían a los campeones muertos. A menos que ocurriera un milagro, en un mes, el agua estaría aún más fría de lo que ya estaba. Durante unos segundos, consideró la idea de arrastrar a Ludo Bagman y a otros trabajadores del ministerio al lago para ver si el torneo les parecía tan divertido como antes. Sacudió la cabeza un par de veces. Por muy tentador que pudiera parecer, no le ayudaría a prepararse. Los habitantes del mar iban a tener algo que le pertenecía, algo que extrañaría mucho, como decía la canción. Esos dos versos le hicieron reflexionar. Aparte de sus cosas del colegio, Harry no tenía muchas cosas, y dudaba seriamente que extrañaría mucho algún libro de texto cualquiera. Tiene que ser algo personal, algo importante, decidió, haciendo mentalmente una lista de sus posesiones más preciadas. Lo primero que le vino a la mente fue Firebolt. Era una posible candidata. Es cierto que era una de las escobas más rápidas del mundo, si no la más rápida, pero seguía siendo solo una escoba. Al recordar el contenido de su bóveda, Harry estaba más que seguro de que podría comprar algunas idénticas si quisiera. Lo único que hacía que su Firebolt se destacara del resto era el hecho de que era un regalo de Sirius. Pero no es algo que solía ser algo preciado para él, se contradijo Harry en su propia cabeza. Era un regalo, uno muy considerado, de hecho, pero estaba más que seguro de que Sirius ni siquiera se daría cuenta si reemplazaba su Firebolt con una escoba idéntica. Y así, Harry empujó mentalmente el Firebolt al fondo de sus cosas que extrañaría mucho. Mi varita, pensó, mientras instintivamente se acercaba a su mesilla de noche, simplemente para asegurarse de que nadie se la había quitado. El tacto de la madera en sus manos le dio una pequeña sensación de consuelo. Era una buena candidata, eso estaba claro. Su varita sería mucho más difícil de reemplazar que la saeta de fuego. Después de todo, las varitas eran más como criaturas vivientes que formaban conexiones con sus dueños. Sin ellas, una bruja o un mago eran prácticamente incapaces de hacer magia. Después de unos minutos, Harry también descartó esa idea. Si bien eran capaces de tomar decisiones cuestionables en el mejor de los casos, los organizadores del torneo no eran solo unos psicópatas que le quitarían su único medio de defensa para la prueba. Después de todo, el objetivo del torneo era comprobar la eficiencia de uno con la magia. Si hubieran querido que los concursantes conocieran de repente la magia sin varita, lo habrían anunciado, ¿verdad? Con algunas dudas en su mente, Harry decidió que no le quitarían su varita. Aunque, quitarle el único medio de defensa que uno tiene, sin duda sonaba como algo que Bagman consideraría divertido. Después de unos segundos, Harry decidió etiquetar su varita como una posible candidata. Después de todo, los 4 campeones tenían varitas, por lo que tendría algún tipo de sentido ilógico. La capa podría ser muy difícil de encontrar si se volviera invisible. El mapa posiblemente, pero tendrían que saber de su existencia. Revisó sus otras pertenencias. ¿El álbum con fotos? Ese pensamiento hizo que Harry se detuviera y se mordió el labio inferior. Seguramente entraba en la categoría de cosas que extrañaría mucho, ya que no había forma de reemplazarlo si lo perdía. No serían tan crueles, ¿verdad? Se lo pensó a sí mismo. Harry suspiró profundamente, pasándose la mano por el pelo. Pensar en lo que los tritones podrían robarle no le haría ningún bien. Había demasiados pros y contras para cada opción, y a menos que le quitaran su varita, no cambiaría el curso de la segunda prueba. Decidiendo pensarlo más tarde, Harry volvió a descifrar la canción. Las 2 líneas siguientes también eran bastante sencillas, aunque sin duda eran bastante aterradoras. Tendría 1 hora para encontrar lo que fuera que la gente del mar fuera a llevarse. Estaba más que seguro de que la segunda prueba no se limitaría a revisar el barro de las orillas en busca de algo que echaría mucho de menos, ya que ni siquiera él podía ver nada entretenido en ello. Además, si la gente del mar iba a quitarle algo a Harry y se suponía que él debía buscarlos, eso significaría que tendría que adentrarse más en el lago. Tendré 1 hora, ni un segundo más, comentó, leyendo las 2 últimas líneas de la canción. Por un lado, 1 hora era bastante tiempo,
pero solo si sabía dónde se suponía que debía estar buscando. El lago negro era enorme, mucho más grande que la superficie de Hogwarts, y Harry solo podía adivinar cómo eran las profundidades. Por lo que sabía, el fondo del lago podía estar plagado de cuevas y túneles, y las sirenas podían estar escondidas allí. Eso le hizo pensar en otra cosa. ¿Se suponía que debía estar bajo el agua durante una hora? Una vez más, Harry se pasó la mano por el pelo, pensando en esa posibilidad. Una sola respiración podría darle un minuto en el mejor de los casos, incluido el tiempo que necesitaría para sumergirse y volver a salir a la superficie. Por supuesto, lo que fuera que estuviera buscando podría flotar en algún lugar cerca de la superficie del lago, pero también podría estar escondido en las profundidades. Tal vez por eso Krum se estaba sumergiendo en el agua ayer. Para ver si podía llegar al fondo mientras contenía la respiración, pensó Harry, mientras se masajeaba las sienes. No era la primera vez que deseaba poder hablar con Daphne. Harry estaba seguro de que ella sería capaz de idear algún hechizo con un encantamiento impronunciable que tendría que dominar antes de la segunda prueba. Sonrió débilmente, notando lo similar que era Daphne a Hermione en ese aspecto. En términos de conocimiento, probablemente no había una pregunta que ella no pudiera responder. Pero parecía que esta vez no iba a darle una respuesta. No es como si Harry pudiera siquiera preguntarle sobre eso. La chica de Slytherin había dejado bastante claro que su relación, fuera lo que fuese, había terminado. Por una fracción de segundo, Harry consideró pedirle ayuda a Hermione. Después de todo, ella misma había dicho que quería ayudarlo con la segunda prueba. No soy Granger, no voy a hacer todo por ti. Las palabras de Daphne resonaron en su mente, borrando efectivamente su idea anterior. Harry frunció el ceño. ¿Así era como lo percibían los demás? ¿Como alguien incapaz de hacer algo por sí mismo? Se frotó los ojos, apenas resistiendo el impulso de quedarse dormido. Por supuesto, se enfrentó a Quirrell y Voldemort por su cuenta, mató al basilisco por su cuenta y se defendió a sí mismo y a Sirius de los dementores por su cuenta, pero no sin ser guiado previamente por otros. Ron ha hecho posible que pasen por el tablero de ajedrez, Hermione lo ayudó a elegir la poción que le permitió caminar a través de esas llamas, Fawkes hizo posible que se enfrentara al basilisco y Lupin le enseñó el encantamiento Patronus. Sin mencionar a Daphne, quien se propuso que dominara el encantamiento invocador antes de la primera prueba. Tal vez esa sea su extraña manera de ayudarme. Reflexionó. Tal vez ella quiera que yo haga algo por una vez. En su mente, sonaba como una posibilidad mucho mejor que el simple hecho de que ella se cansara de él. Al menos, si no más, aliviaba algunas de sus preocupaciones. Ella no era parte del torneo, y él no podría recurrir a ella en busca de ayuda durante la segunda prueba y, si vivía lo suficiente, la tercera. Si se supone que debemos buscar en el lago durante una hora, tiene que haber una manera de poder respirar bajo el agua, decidió Harry. Rápidamente agarró el pergamino con la pista e hizo una lista provisional de cosas por hacer. Su primer objetivo era encontrar esa manera. Además, no era como si no pudiera recurrir a los profesores para pedirles indicaciones, ¿verdad? Por ejemplo, ¿dónde debería empezar a buscar un hechizo que lo ayudara a lograr su objetivo? En la biblioteca, se rió entre dientes, imaginando recibir esa respuesta. Demasiado cansado para seguir pensando, Harry guardó el pergamino y las gafas. Era demasiado tarde para ir a la biblioteca y todavía le quedaba más de un mes antes de la segunda prueba. Tomó nota mental de que también debía hojear el libro sobre el torneo de los tres magos. ¿Quién lo sabía? Tal vez hubiera una prueba similar a la que estaba a punto de afrontar. ¿Por fin nos vas a decir qué te pasa? Gimió Tracey, estirando la espalda mientras guardaba el libro que estaba leyendo. Daphne puso los ojos en blanco, apenas resistiendo el impulso de gemir que era tan tentador de dejar salir. La pregunta, aparentemente inocente, atrajo la atención de Astoria y Blaise. Los cuatro Slytherin estaban sentados en un rincón apartado de la biblioteca, poniéndose al día con sus deberes o incluso adelantándose a su horario. El pequeño reino de Madame Pince también garantizaba de alguna manera que Daphne no se molestara con sus otros compañeros de casa, quienes aparentemente interpretaron su emparejamiento en el baile con Potter como un insulto personal. Y así, Daphne a menudo se encontraba acorralada por un puñado de Slytherin, obligada a responder algunas preguntas o a asustarlos con su varita. Después de unos días de esta constante insistencia, Daphne comenzó a ir a todas partes con Tracey y Blaise. Astoria se unió algún tiempo después de encontrarse también en el lado receptor de las preguntas de los Slytherin.
Desafortunadamente, la biblioteca no protegió a Daphne de Tracey. No entiendo por qué piensas que algo anda mal, respondió Daphne, asegurándose de mantener la voz baja. Astoria se rió entre dientes y Blaise resopló levemente mientras su novia gruñía, sin importarle en absoluto Madame Pince. ¿Tienes algo que decir, Blaise? ¿Vas a amenazar a mi futura descendencia? Respondió, ganándose otra risa de Astoria. Depende de tu respuesta. Creo que Tracey tiene razón, respondió Blaise, ignorando por completo la amenaza oculta de Daphne. Creo que algo anda mal. ¿En serio? Daphne lo desafió con una ceja levantada, ganándose una sonrisa burlona de Blaise. Adelante, explícate. Aunque disfruto mucho de tu compañía y la de Tori, no puedo evitar notar que no eres alguien a quien yo llamaría una persona sociable, respondió con naturalidad, relajándose en el cómodo sillón. Créeme, me halagará mucho que simplemente decidas pasar un rato con tus amigos, pero te conozco demasiado bien como para creerlo. Entonces, ¿qué pasó? Excepto que fuiste al baile con Potter, nada menos, por supuesto. No estamos hablando de las cosas obvias aquí. Me cansé de que la gente me molestara con el baile, respondió Daphne con un resoplido. Estás aquí simplemente para asustar a los demás. ¿Potter no es lo suficientemente noble como para defender a su cita? Replicó Blaise, ganándose una vez más las risas de Astoria y Tracey. Daphne puso toda la frialdad y odio que pudo en su mirada, aunque Blaise no pareció verse afectado por ello. En todo caso, su sonrisa burlona solo se ensanchó. Potter no era mi cita, dijo ella, furiosa, con los dientes apretados. Parecías bastante prendada de él en el baile, respondió Tracey. Y después, intervino Astoria. Si las miradas mataran, la amiga y hermana de Daphne habría caído muerta en ese momento. Pero Blaise tenía razón. No estás pasando tanto tiempo con Potter como antes. Tracey se rió entre dientes otra vez, Astoria sonrió inocentemente, Blaise parpadeó 2 veces y Daphne intentó asesinar a sus 3 compañeras de casa con nada más que su mirada. ¿Qué? Es verdad. Potter no era mi acompañante, repitió Daphne, reuniendo todas sus fuerzas para no estampar su libro contra la mesa. Fui con él porque quería que mi pareja tuviera algo que combinara con mi vestido, dijo, agradeciendo en silencio a Astoria por su acusación anterior. A veces, la pequeña granuja podía decir algo ingenioso. Los ojos de Potter sí lo eran. Fin de la historia. Qué romántico, fingió Tracey desmayarse, presionándose la mano en la frente. ¿Cómo puede ser que sea la primera vez que oigo que pasas tiempo con Potter? Preguntó Blaise. Me olvidé de decírtelo, murmuró Tracey, inclinándose hacia su novio. Estábamos haciendo nuestra tarea de pociones, respondió Daphne rápidamente. ¿En Oxmeade? Replicó Tori. Sin embargo, la mayoría de las veces, Astoria aparentemente no estaba pensando en lo que iba a decir, dedujo Daphne. Se preguntó en silencio lo difícil que sería convencer a sus padres de que asesinar a Astoria era un mal necesario. ¿En Oxmeade? Repitió Tracey, visiblemente sorprendida, mirando a Astoria y a Daphne. Blaise enarcó las cejas. ¿Por qué no he oído nada al respecto? Ups, murmuró Tori, aunque su sonrisa indicaba que no lamentaba haber revelado esa información. Quería agradecerme por ayudarlo con los preparativos antes de la primera prueba, respondió Daphne después de respirar profundamente para calmarse. La risita de Tracey fue la única indicación que tuvo Daphne de que tal vez había dicho algo incorrecto. La diversión de Blaise solo reforzó esa sensación. Así que has estado pasando tiempo con él, comentó Blaise, frotándose la barbilla. Una vez más, Daphne dirigió su mirada gélida y perfeccionada al chico de piel oscura. Una vez más, no hubo resultado. No, no tengo ningún problema con eso. No te pregunté tu opinión. No tenías que hacerlo, respondió Blaise con una sonrisa perezosa similar. Me voy a la cama, respondió Daphne con un resoplido, levantándose del sillón que ocupaba. Tomó el libro de aritmancia que estaba leyendo y lo volvió a colocar en su lugar en uno de los estantes, saliendo de la biblioteca con la espalda recta lo más físicamente posible. Si alguno de sus compañeros de casa, al ver la oportunidad de que Daphne estuviera sola, quería molestarla, la mirada de odio que irradiaba no solo de sus ojos sino de todo su cuerpo, rápidamente los hizo reconsiderar su decisión. Ya había respondido suficientes preguntas como para tener garantizada al menos una pizca de privacidad. Sin mencionar que el accidente de Flint todavía estaba fresco en la mente de los Slytherin.
Y así, mientras caminaba por los pasillos de Hogwarts, se quedó felizmente sola con sus pensamientos. Una parte de ella quería ir al baño de Myrtle, para ver si la entrada estaba abierta. Desde que regresó de Navidad, Daphne vio varias veces a Potter dirigiéndose hacia allí, sin duda esperando a que ella se uniera a él. Y se estaría mintiendo a sí misma si dijera que no estaba cerca de hacerlo. Hasta que vio a Potter recibiendo una carta de su amigo. La verdad sea dicha, Daphne no tenía idea de por qué reaccionó de la manera en que lo hizo. No le gustaba Potter como a muchas chicas, de eso estaba más que segura. También sabía que no era justo culparlo por regresar a Londres para encontrarse con alguien, pero una pequeña parte de ella, la que ni siquiera sabía que existía en primer lugar, no quería aceptar la posibilidad de que la admiración que había visto en sus ojos en el baile pudiera estar dirigida a alguien más que a ella. Por supuesto, ella sabía sobre su enamoramiento por Chan, cualquier persona que no fuera ciega podría verlo. Es por eso que la impresionó tanto cuando él rechazó su oferta justo antes del baile y se mantuvo fiel a su acuerdo. En su juventud, asistió a muchas fiestas celebradas por varias familias de sangre pura, pero ninguna de ellas podía compararse con el baile de Navidad. En primer lugar, en esas fiestas, ella no era más que una niña. Estaba allí solo para demostrar que la familia Greengrass seguía adelante y para mostrar quién sería el rostro de su familia en el futuro. La única preocupación de Daphne durante esas ocasiones era evitar derramar jugo de calabaza sobre su vestido y tratar de ser educada con sus compañeros. El baile de Navidad fue diferente. No mintió cuando le dijo a Nott que había habido más de unos pocos chicos que se acercaron a ella antes, o incluso después de Potter. Daphne sabía por qué la mayoría de ellos se lo pedían. Esperaban tener suerte después y, con suerte, lograrían arrastrarla a un armario de escobas o a algún otro lugar oscuro. Por eso aceptó tan fácilmente ir con Potter. No vio la misma lujuria que había visto en los ojos de otros chicos. Y al mismo tiempo, fue inmensamente satisfactorio ver su reacción cuando ella apareció. Daphne dudaba que él tuviera algún problema en cumplir con su parte del trato. Era la primera vez en su vida que veía a un chico de su edad mirándola y no como el centro de sus pensamientos lujuriosos. Era la primera vez que se sentía admirada por alguien cuyo motivo no era meterse en sus bragas. Por eso le dolía tanto saber que la mente de Potter estaba en otra parte, que sus pensamientos se demoraban en el amigo al que iba a volver para Navidad. Eso explicaría su comportamiento, pensó Daphne mientras entraba al dormitorio de Slytherin y se dirigía a su habitación. Las sonrisas que aparecían en el rostro de Potter cada vez que recibía una de esas cartas que luego hacía trizas deberían haber hecho sonar la alarma en la cabeza de Daphne. No era la primera vez que se arrepentía de haberle preguntado por su amigo. Nunca antes había entendido el significado de cuanto menos sabes, mejor duermes. Y eso le volvió a morder el trasero. Daphne prácticamente no se reconocía a sí misma. No era propio de ella rehuir algo, especialmente algo que la molestaba. Y, sin embargo, tan pronto como Potter mencionó a esa misteriosa persona con la que pasó la Navidad, algo dentro de ella se rompió. Esa palabra aparentemente sin sentido sirvió como recordatorio de su fracaso. Que se atrevió a creer que alguien la vería como algo más que un trofeo para mostrar. El hecho de que ese único pensamiento fuera el que borrara su Patronus antes de que pudiera formarse por completo solo sirvió como un clavo en el ataúd. Daphne sacó su varita cuando estuvo a salvo escondida detrás de las cortinas de su cama. Obligó a su mente a cooperar con sus deseos, recordando el baile de Navidad y los innumerables bailes que compartió con Potter. Una pequeña sonrisa tiró de la comisura de sus labios y Daphne no se resistió. La mirada de admiración que había visto en sus ojos esa noche era todo en lo que se concentraba, todo lo que quería. Expecto Patronum, susurró, apuntando su varita hacia el techo. La luz plateada que había visto antes apareció de nuevo, provocando que su sonrisa se ensanchara. Hizo lo posible por seguir el consejo de Potter, canalizando toda su felicidad en la punta de su varita. Se imaginó cómo la miraría el chico de Gryffindor si pudiera verla en ese momento. ¿Se sorprendería? Probablemente. ¿Sus ojos tendrían la misma admiración que había visto en ellos durante el baile? Ojalá. No es para ti, susurró en su mente una voz que Daphne odiaba, haciendo que la niebla plateada se evaporara al instante. Parpadeó un par de veces para deshacerse de las lágrimas que empezaban a picarle los ojos. A pesar de su promesa, Daphne era muy consciente de que no sería capaz de encontrar una cura para la maldición de Astoria a menos que ocurriera un milagro. Innumerables lo intentaron e incontables fracasaron. Su hermana iba a morir y no había nada que pudiera hacer al respecto.
Y si sus padres llegaban a un acuerdo con los Malfoy, algo que Daphne todavía se atrevía a esperar que no sucediera, quedaría atrapada. Se convertiría en nada más que un trofeo para que su marido lo mostrara en algunas ocasiones. Y en la privacidad, se vería obligada a darle un heredero. En su juventud, Daphne soñaba con encontrar la felicidad en el contrato matrimonial, al igual que sus padres. Eran el ejemplo perfecto de que un contrato no significaba un matrimonio sin amor. Pero ella no tenía control sobre ello. Por muy antigua que fuera, la tradición seguía siendo una tradición, incluso si cada vez más familias decidían ir en contra de ella. Daphne no era estúpida. Sabía por qué un contrato con los Malfoy beneficiaría a su familia, pero eso no significaba que tuviera que aceptarlo voluntariamente. Guardó su varita y la colocó con cuidado sobre la mesilla de noche. Afortunadamente para ella, la escuela no terminaba al día siguiente, lo que significaba que todavía tenía tiempo. Muchas cosas podían cambiar en el transcurso de unos pocos años, y ese pensamiento la tranquilizó un poco. Daphne se dio la vuelta y se cubrió bien el cuerpo con las sábanas. Se obligó a quedarse dormida, esperando que la misma admiración que había visto en los ojos de Potter la siguiera en sus sueños. Harry estaba listo. Por primera vez desde que su nombre salió del cáliz, no sentía miedo, sino anticipación por lo que le esperaba. El último mes había sido el más productivo de su vida hasta el momento. Pasó la mayor parte de su tiempo libre en la biblioteca, investigando hechizos que podrían ayudarlo en la segunda prueba. Estaba seguro de que Hermione estaría orgullosa si lo viera. Pero no fue así. Cada vez que se aventuraba a entrar en la biblioteca, estaba solo. Aún así, la soledad no lo molestaba. De hecho, incluso lo ayudaba a concentrarse en sus estudios. Fiel a su palabra, Cedric lo encontró unos días después de su conversación, aunque no dijo nada que Harry no supiera ya sobre la segunda prueba. Al igual que él, el buscador de Hufflepuff tampoco tenía idea de lo que se suponía que debían buscar en el lago. Sin embargo, compartió cierta información con Harry que aceleró enormemente su investigación. El encantamiento de la cabeza de burbuja era bastante difícil de aprender, pero no era imposible. Y así, después de algunas pruebas en la cámara e incluso detrás de las cortinas en la cama, Harry logró aprender el hechizo casi 2 semanas antes de la prueba. Y mientras la burbuja no se rompiera, podría durar mucho más que solo 1 hora. Hagrid también resultó ser de ayuda. Si alguien sabía lo que se escondía en las profundidades del lago negro, ese era solo él. El guardabosques se sorprendió un poco por la repentina visita de Harry, pero la agradeció de todos modos y compartió con entusiasmo su conocimiento con el joven. Harry ya sabía de las sirenas por el huevo y la carta de Renus, pero los Grindylows fueron una sorpresa. Entonces llegó el momento de aumentar su arsenal de hechizos que lo ayudarían contra las criaturas acuáticas. Estaba más que contento de que se demostrara que estaba equivocado sobre su suposición de que tendría que recuperar su varita del lago. Todavía estaba escondida de forma segura en su funda mientras se dirigía al lago, justo antes de la segunda prueba. Con ella, estaba seguro de que no habría nada que no pudiera encontrar. Solo tenía que hacerlo en menos de 1 hora. Venid a buscarnos donde nuestras voces suenen, la canción resonó en su mente mientras se acercaba a la orilla del lago, el punto de partida de la segunda prueba. A diferencia de antes, se suponía que los 4 campeones competirían en la prueba al mismo tiempo, por lo que no fue una sorpresa para él que Fleur, Victor y Cedric ya estuvieran allí, rodeados por numerosos funcionarios del ministerio y los 3 directores. No podemos cantar sobre el suelo, recordó, observando las tranquilas aguas del lago. Una fina capa de hielo cubría unos pocos metros de la orilla. Los estudiantes y otros espectadores también se habían reunido en la orilla. Sus gritos y vítores indicaban claramente que estaban ansiosos por ver la segunda prueba. En el pecho de algunos estudiantes brillaban insignias, aunque Harry no les prestó atención. Eran insignificantes, al igual que las opiniones de quienes las llevaban. Ah, Harry, justo a tiempo, lo saludó Dumbledore, empujándolo hacia la orilla donde se encontraban los otros campeones. Ludo Bagman y Barty Crouch también estaban allí, sin duda esperando a que se uniera a ellos. Y mientras buscas, reflexiona sobre esto. Hemos tomado lo que extrañarás dolorosamente, recordó Harry, escuchando la explicación de la segunda prueba. Espero que todos hayan logrado descubrir la pista en sus huevos, preguntó Bagman, frotándose las manos. Sonrió al recibir asentimientos colectivos de cabeza de los campeones. Muy bien, muy bien. Entonces, estoy seguro de que no los sorprenderé si les digo que esta noche, algo precioso fue arrebatado de cada uno de ustedes, continuó, mirando a cada concursante a los ojos.
El brillo feliz en su mirada hizo que Harry se preguntara qué tipo de cosas enfermizas Batman pensaba que significaban diversión. Y tendrán exactamente una hora, nada menos, para reclamarlo. De lo contrario, se habrá ido para siempre. Anunció, diciendo lo mismo que todos ya sabían. Una hora tendrán que buscar, y recuperar lo que tomamos. Harry miró a su alrededor y decidió no escuchar lo que ya sabía. Durante el último mes, no había tenido tiempo de pensar en Daphne ni de intentar encontrarla y hablar con ella. Sin embargo, a medida que el comienzo de la segunda prueba se acercaba cada vez más con cada minuto que pasaba, esperaba volver a verla. Ahora deben estar preguntándose cuál será la segunda prueba para nuestros campeones. Dijo Batman en voz alta, su voz mejorada con el hechizo Sonorus, mientras se daba la vuelta para mirar a la multitud reunida. Nuestros 4 concursantes tienen una hora para encontrar algo valioso para ellos que estaba escondido en el lago. La multitud aplaudió, pero ese sonido se desvaneció en la nada en los oídos de Harry. Pero después de una hora, la perspectiva es negra. Pero por más que lo intentó, no pudo localizar a Daphne. Los Slytherin, como siempre, estaban reunidos, lo que le facilitó las cosas. Vio a Malfoy, por supuesto, con su insignia orgullosamente prendida en el pecho. Crabbe y Goyle también estaban a su lado. Le llevó un rato, pero finalmente vio a otros 2 estudiantes de su año, Tracey y Blaise. Estaban tomados de la mano y miraban nerviosos a su alrededor de vez en cuando. Una niña pequeña los acompañaba, parada unos pasos por delante. Parecía estar más nerviosa que los otros 2 Slytherin, sin siquiera molestarse en ocultarlo. Víctor Krum buscará a Hermione Granger, anunció Batman. Harry sintió que se le iba toda la sangre del rostro mientras miraba con incredulidad al funcionario del ministerio. A juzgar por el silencio que reinaba entre la multitud, no era el único que se sorprendió por eso. Harry miró hacia un grupo grande de Gryffindors, pero no había señales de la chica de pelo tupido. Sus compañeros de dormitorio comenzaron a susurrar entre ellos tan pronto como Batman hizo el anuncio. Algunos de ellos agitaban las manos desesperadamente mientras intentaban procesar lo que estaba sucediendo. Cedric Diggory, Anna Abbott. Continuó Batman, aparentemente imperturbable ante la sorpresa del público. No, pensó Harry desesperado mientras veía a Cedric apretar los dientes y los puños. Escuchó a los Hufflepuffs a sus espaldas jadeando de horror. La sangre en las venas de Harry se heló, y no tenía nada que ver con el clima de febrero. Fleur Delacour tendrá que encontrar a su hermana, Gabrielle. Continuó el locutor, ganándose un siseo en francés del campeón de Beaux Batons. Fuera lo que fuese, Harry estaba más que seguro de que no tenía la intención de ser amable. La mirada furiosa que la chica le lanzó a Batman por la espalda era una clara señal de ello. Por favor, no, suplicó Harry en silencio. Si antes pensaba que los organizadores del torneo eran crueles, estaba equivocado. Al menos antes, las vidas de quienes no participaban no eran amenazadas activamente. Sus rodillas temblaron cuando la última línea de la canción del nuevo resonó en su mente. Y Harry Potter entrará al lago para buscar a Daphne Greengrass. Demasiado tarde, se fue, no volverá.